Bien, recibo un cordial saludo del Comité Permanente Académico. En esta oportunidad, pues, siguiendo con el proyecto Mano Mayor, tenemos la ponencia de embriología digestiva. En esta oportunidad, la ministra Milagros Saldaña Cumpal, quien nos acompaña, es estudiante de medicina del quinto año, miembro de diciembre y también miembro del Comité Permanente Académico. Así que, sin más que decir, le damos la plataforma a Marquitos para que pueda dar la ponencia. Buenas noches a todos los presentes. Bueno, yo soy Milagros Saldaña Cumpa, no sé si me pueden escuchar bien. ¿Sí se me escucha? Sí se puede escuchar. Bien, gracias. Entonces, hoy día vamos a hablar de la embriología digestiva. Vamos a comenzar. ¿Ver? Ya. El aparato digestivo. Hablemos primero del aparato digestivo. Vamos a saber que el aparato digestivo consta de un tubo digestivo. ¿De dónde inicia? Vamos a ver de dónde inicia. Inicia desde la cavidad bucal y termina en el ano. Vamos a conocer que en la embriología el aparato digestivo se va a dividir, o sea, va a formarse por separados. No se forman todos así de un porrazo, sino se comienzan a formar por partes. Entonces vamos a hablar de la primera parte del tubo digestivo. La primera parte del tubo digestivo lo conforma la boca y sus contenidos. También lo conforma la faringe y las glándulas salivales. Vamos a tener que esto se va a estudiar en la formación del aparato faríngeo, que está relacionado más con la embriología respiratoria. Entonces, nosotros vamos a hablar del resto de los aparatos que se encuentran del resto de los órganos que se van a encontrar en el aparato digestivo, como son el exófago, el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso, el apéndice y el ano. Tenemos que tener en cuenta que todos ellos van a comenzar a formarse durante la cuarta semana de gestación. En esta cuarta semana de gestación aparece algo que ustedes nunca deben olvidar, el intestino primitivo o primordial. El intestino primitivo o primordial ya se va a formar por pliegues y va a estar constituido de células endodérmicas. Ya estas células endodérmicas van a formar totalmente todas las estructuras del aparato digestivo y algunas células mesodérmicas van a revestir este endodermo. ¿Ya? Vamos a tener en cuenta esto. Comencemos. Bueno, hablemos primero de que este intestino primitivo comienza a formarse a consecuencia de plegamientos. Este plegamiento, ¿cómo va a ser? Va a haber un plegamiento craneal o cefálico con un plegamiento caudal. Y estos dos plegamientos van a tener un lateral, el cual va a proporcionar al pequeño embrión una formación de rodete. O sea, como lo ven aquí, miren. Así, uy, como que se estuviera enrollando, ¿no? Entonces, esto, aparte, vamos a tener que se va a unir el saco vitelino. ¿Cómo? Si cuando nosotros hablamos de la embriología, hablamos del saco vitelino como una porción que va a constituir algunas partes del embrión que no están relacionadas con el aparato digestivo, pero realmente sí está relacionado, debido a que el saco vitelino va a ser el primer revestimiento del endodermo y esto se va a incorporar al embrión. Al incorporarse al embrión, va a formar una pequeña cavidad, como es esta, miren. Aquí, miren, este hueco que ven aquí, lo voy a pintar. Este que está aquí va a ser el revestimiento del saco vitelino. Y aquí, como ven aquí abajo, aquí va a estar, pero comienza a formarse, miren. ¿Ven esta cosita color amarilla? Esta cosita color amarilla va a ser la formación del intestino primitivo. Es toda la formación del intestino primitivo. Comienza a crecer, ¿no? Y el saco vitelino comienza como a cortarse. Este saco vitelino, bueno, como ya sabemos y como ya les repetí,
todas las estructuras están conformadas por endodermo, ¿ya? Y se va a desarrollar con el saco vitelino. Y se va a llamar saco vitelino secundario, que se va a caracterizar por algunos componentes. Por ejemplo, se va a caracterizar por tener, por tener un techo endodérmico, como ven aquí. Un techo endodérmico va a estar revestido por paredes que están constituidas por una capa de células de origen endodérmico y por fuera vamos a tener capas mesodérmicas extraembrionarias esplánicas. Aquí les voy a explicar. Miren, aquí está el saco vitelino secundario. Va a tener sus células endodérmicas. De ahí, estas células endodérmicas van a formar una pared que lo va a englobar. Y por fuera, miren, esta que está por aquí afuera, esta línea que ven aquí, esta línea va a ser el revestimiento mesodérmico. No lo olviden porque los revestimientos mesodérmicos van a ayudar a la formación de algunas estructuras de este intestino primitivo o primordial. A ver, sigamos. Ahora hablemos en qué se divide el intestino primitivo. Ya hablamos de cómo se formó el intestino primitivo. Ahora hablemos en qué se va a dividir. El intestino primitivo está compuesto de plegamientos y estos plegamientos se van a dividir y se van a dividir en tres. El pliegue cefálico o craneal, que va a comenzar por aquí, que va a formar al intestino anterior. El pliegue lateral o intestino medio, el pliegue lateral, que es el intestino medio, que va a formar el intestino medio, donde se va a encontrar el conducto onfalomesentérico. No lo olviden. ¿Por qué es importante este conducto? Porque este conducto va a formar también el cordón umbilical. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, que el cordón umbilical se va a encontrar cerca del intestino medio o formado de células del intestino medio. También tenemos el pliegue caudal, que va a ser el que va a formar el intestino primitivo posterior. Vamos a ver en la siguiente diapo de dónde a dónde va. Vamos a conocer que este intestino primitivo se divide intestino anterior, medio y posterior. ¿Ya? El intestino anterior tiene dos porciones y aparte va a estar irrigado por el tronco celíaco. La porción, vamos a dividirnos así. El intestino anterior va a tener una porción craneal y una porción caudal, o una porción de intestino faríngeo y una porción caudal. El intestino faríngeo o intestino primitivo faríngeo, que también se le llama, comienza desde la membrana bucofaríngeo hasta el divertículo respiratorio. O también lo van a encontrar como divertículo tráqueo branquial o bronquial. Pueden tener cualquiera de esos nombres, pero vamos a llamarlo divertículo respiratorio. Y en la porción caudal vamos a tener que también se llama exófago gástrico. ¿Por qué? Porque en esta porción va a empezar desde el divertículo tráqueo bronquial hasta el esbozo hepático. ¿Ya? Tengan en cuenta esto y no se lo olviden para que me puedan seguir. Entonces, el intestino anterior es el que va a contener mayor cantidad de estructuras del aparato digestivo. Entonces, sigamos. En el intestino medio vamos a encontrar que se va a extender, o sea, que va a formar toda la zona media del colon y se le va a llamar porción distal. Entendemos que va a extenderse desde el esbozo hepático, ¿ya? Que va a ser una porción intestinal anterior bueno, en el adulto porque aquí en el embrión no se ve así tal cual, sino vamos a verlo vamos a tomarlo en cuenta como en el adulto, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta que se va a unir desde 2/3 derechos, desde el tercio izquierdo del colon transverso. A ver, vamos a buscar una imagen para
más o menos explicarles esa parte, donde se vea el colon. Aquí, ya. Bien. En el intestino medio vamos a empezar desde el esbozo hepático, que debe estar aquí, ya, hasta el colon transverso. Ese es el colon descendente, pero el colon transverso ustedes saben que va a pasar así, derechito, ¿no? Entonces, pero el colon medio va desde los 2/3 derechos, ¿ya? Del tercio izquierdo del colon transverso. Y va a seguir hasta todo el tubo primitivo y se va a comunicar con el conducto ónfalo-mesentérico, lo que yo ya les había explicado. Miren, ese es el conducto que va a formar el cordón umbilical. Más adelante les voy a seguir explicando, pero más o menos tengamos en cuenta estos datitos, ¿ya? Y también quiero decirles que el intestino medio va a estar irrigado por la mesentérica superior. Entonces, regresemos. Entonces, teniendo en cuenta que el intestino posterior va a ser la última parte del tubo del aparato digestivo, va a tener una membrana cloacal o una porción distal. Este intestino posterior se extiende desde la unión de los 2/3 derechos con el único tercio izquierdo que ya sobra del colon transverso. Y a eso se le va a llamar portal intestinal posterior, ¿ya? Y este va a terminar en la membrana cloacal. Vamos a tener que va a ser irrigado el intestino posterior por la mesentérica inferior. Morfológicamente, el intestino primitivo va a ser un tubo cuyas paredes van a estar constituidas por endodermo recubierto de mesodermo esplánico. Entonces, si yo les preguntara, el intestino primitivo, sus paredes están formados por, ustedes me van a decir, endodermo. ¿Y por qué está recubierto ese endodermo? Por mesodermo esplánico. ¿Ok? Entonces vamos a tener que la cubierta endodérmica va a dar origen a los epitelios que revisten los órganos. Ya, entonces tengamos en cuenta esto. Entonces, la cubierta endodérmica va a dar epitelio que reviste a todos los órganos que derivan del intestino primitivo. Y también al parénquima de las glándulas anexas. ¿Quiénes son las glándulas anexas? El hígado, la vesícula biliar, el páncreas. Y la hoja esplánica, o también el mesodermo esplánico, va a dar origen a los componentes conjuntivos musculares, también al peritoneo. También tenemos que ver en esta imagen pequeñita que está aquí. ¿Por qué la puse? ¿Y por qué ven así pequeños nombrecitos súper raros aquí al costado? Ya, estos nombrecitos raros, como CSOX2, no se los tienen que aprender, pero sí tienen que saber algo importante. Por ejemplo, tienen que saber que estos van a ser componentes, factores, proteínas, factores mesenquimales que van a activar el desarrollo de este tubo digestivo. Entonces, al activarlo, van a hacer que se desarrolle correctamente. También tenemos en cuenta que va a haber el factor de crecimiento fibroblástico que va a ayudar que va a participar en el inicio de la estructura inicial de este pequeño embrión, que es muy importante, debido a que si estos factores, proteínas, fallan, lo más probable es que muchos de estos fetos no lleguen a término o otros no tengan anomalías, que es las que vamos a ir viendo más adelante en cada uno de los órganos. Listo. Aquí vamos a conocer un poco más de cada uno de ellos. Entonces, tomen atención, apunten. Vamos a tener que en el intestino anterior, primero vamos a hablar de órganos y arterias.
Después yo les voy a hablar sobre el mesenterio ventral y dorsal. ¿Sí? Comencemos. Entonces, los órganos que va a tener el intestino anterior van a ser exófago, estómago, hígado, vesícula biliar, páncreas y la primera mitad del duodeno. El intestino medio va a tener la segunda mitad del duodeno, el yeyuno, el ilio, el ciego, el colon ascendente, 2/3 proximales del colon transverso, y el intestino posterior va a tener el 1/3 distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y la porción cefálica del canal anal. Ahora, ¿quién irriga al intestino anterior? ¿Quién irriga el intestino medio? ¿Y quién irriga el intestino posterior? El intestino anterior va a ser irrigado por el tronco celíaco. Y este tronco celíaco está formado por la arteria esplénica, gástrica izquierda y hepática común. El intestino medio está irrigado por la arteria superior, mesentérica superior, que va a tener a la arteria iliocólica, cólica derecha y cólico medio. Quiero que tengan en cuenta algo aquí en el intestino medio, importante. En el intestino medio va a formarse, no nacer, va a formarse el apéndice. Y aquí también se va a encontrar la arteria pendicular. En el intestino posterior se va a irrigar por la mesentérica inferior, que va a formar a la arteria cólica izquierda, rama sigmoidea y recta superior, o rectal superior. Ahora hablemos de los mesenterios. ¿Por qué los he separado? Porque ustedes deben conocer que los mesenterios van a ser plegamientos también, cefalocaudal y lateral del embrión. ¿Ya? Esta porción caudal, vamos a empezar aquí, ahí. Vamos a empezar con esta imagen para explicarle cómo se forman los mesenterios. El mesenterio se va a dar por un plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión. ¿Ya? Va a tener una porción caudal, una porción y también va a tener una porción craneal. Entonces, la porción caudal está formada por el celoma intraembrionario. ¿Ya? Estos celomas son conductos pericardio-peritoneales. Se unen y van a constituir la cavidad peritoneal. Entonces, este que está aquí va a comenzar a revestir cada uno de los órganos formando cavidad peritoneal, lo cual se forma en torno al intestino primitivo. La hoja, ya. Ahora hablemos de cómo se va a formar cada una de las hojas. Nosotros conocemos que la cavidad peritoneal, tanto como cada uno de los órganos, van a tener 2 hojas que van a cubrirlos, que son como 2 cerosas que cubren a cada órgano, que son la hoja parietal y la hoja visceral. Estas hojas van a nacer del mesodermo intraembrionario, ¿ya? Del mesodermo intraembrionario. O sea, aquí el mesodermo que reviste al saco vitelino es el mismo mesodermo que va a formar estas hojas parietal y visceral. Estas hojas, vamos a tener un peritoneo parietal que pertenece, o sea, que va a estar unido al ectodermo y constituye a la pared abdominal. Y el peritoneo visceral va a envolver al intestino primitivo, ¿ya? Y junto con el endodermo va a formar componentes epiteliales, conjuntos, y va a formar estructuras musculares. Ahora, regresemos a la anterior imagen. Aquí tenemos 2 tipos de mesenterio. Mesenterio ventral y mesenterio dorsal. Entonces ya sabemos que el celoma intraembrionario va a formar la cavidad peritoneal y estos, aparte de los plegamientos del intestino primitivo más el mesodermo intraembrionario, van a formar el peritoneo visceral y el parietal. Entonces, estos mesenterios que tienen sus propios peritoneos parietal y visceral o capas parietal y visceral
van a dividirse en dos, mesenterio ventral y mesenterio dorsal. El mesenterio ventral va a tener un segmento a un nivel y se va a quedar ahí. Va a estar hasta un nivel, ¿ya? Va a terminar en el esófago, en el estómago y en la porción superior del duodeno. Y va a estar relacionado con el septum transverso. En cambio, el mesodermo dorsal o del exófago, también se llama, participa en la formación del diafragma y se va a dividir en 4 pasos. Vamos a tener una región del estómago, una región del duodeno, una región de las fosas duodenales y una región del colon. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Por ejemplo, en el mesenterio ventral vamos a tener que va a terminar en el segmento del exófago, estómago y la porción superior del duodeno y va a formar el omenто menor, el ligamento falciforme, los ligamentos coronarios y triangulares. ¿Quién me dice dónde se encuentran estos ligamentos? El ligamento falciforme y el ligamento coronario y triangulares. ¿Alguien? A ver, yo se los voy a decir para que lo recuerden. Estos ligamentos se van a encontrar en el hígado, ¿ya? Y uno de ellos va a formar también, va a ser parte del cordón umbilical. Sigamos. Entonces, de ahí vamos a hablar del mesenterio dorsal. El mesenterio dorsal, como le digo, tiene 4 porciones. La porción de la región del estómago y el duodeno van a formar mesogastrio dorsal o epiplón mayor, a lo que le vamos a llamar aquí aumento gastroesplénico, aumento espleno-renal, aumento mayor, la fascia de Toll 1 y la fascia de 3. Son los mesenterios que se van a formar en el intestino anterior. El intestino medio y posterior no tienen mesenterio ventral, como ya ven, pero el mesenterio dorsal sí tiene intestino medio y sí lo tiene el intestino posterior. ¿Qué se va a formar en el intestino medio? Se va a formar el mesenterio, el mesoapéndice, el mesocolon transverso. En el intestino posterior se va a formar el mesocolon sigmoide. ¿Ya? Ahí va a ser la región del colon. Y en el intestino medio ya sabemos que es la región de las asas yeyunales y ileales. Entonces, comencemos. El pequeño repaso que hemos dado aquí es para que vayamos conociendo cada uno de los órganos que se van a encontrar en los diferentes intestinos. Entonces, tenemos el intestino anterior. Comencemos con él. El intestino anterior va a originar ¿qué órganos? ¿Quién me dice? Ya les hemos repetido. A ver, ¿quién alza la mano? ¿O quién prende su micro? El esófago, la faringe. Sí, hay alguien ahí. ¿Quién me quiere decir cuáles son los órganos que forman el intestino anterior? Mili, Daniel Zapata creo que prendió su micro y mencionó el esófago y algo más. No sé si Daniel puedes prender nuevamente. Daniel, Para... no te escuchamos. Betsy está levantando la mano. A ver, Bexy, dime. Yo te escucho. ¿Me escuchas ahora sí? Sí, sí, te escucho. Ya, si no me acuerdo, dijiste el páncreas, el hígado, la primera mitad del duodeno, la vesícula biliar y 2 con R, la esófago y estómago. Sí, muy bien. Muy bien. Gracias. Veo que alguien me atiende. Muy bien. Entonces, voy a repetirlo para que todos lo puedan apuntar. El intestino anterior forma el exófago, el estómago, la primera porción y la segunda porción del duodeno, pero solamente la mitad superior. Por eso vamos a ver en el duodeno cómo se va a ir formando, ¿ya? Y las glándulas anexas. ¿Cuáles son las glándulas anexas del tubo digestivo? Van a ser el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Muchas gracias por participar, Bexa. Lo hiciste muy bien.
Entonces, empecemos con el exófago. ¿Qué vamos a hablar del exófago? Como les dije, el intestino primitivo empieza a la 4ª semana de gestación, ¿ya? En esta semana, este intestino va a tener un límite, ¿ya? Esto que ven aquí color azul, antes de llamarse divertículo respiratorio, va a tener un nombre que, que se va a llamar intestino faríngeo. Y al unirse con el intestino anterior, se va a observar un pequeño divertículo. ¿Qué es esto? Lo vamos a acercar. Este divertículo, que se va a llamar divertículo respiratorio o traqueobronquio, el cual es una evaginación hueca. Miren, aquí dentro ven algo, está hueco. Es una evaginación hueca que crece caudalmente por delante del segmento del intestino anterior. Díganme ustedes, ¿cuál creen que es el intestino anterior? ¿Y cuál es el intestino faríngeo? ¿El azul o el amarillo? ¿El amarillo cuál sería? El amarillo sería el intestino anterior, ¿ya? Y este color azulito viene a ser el intestino faríngeo. Hay que reconocerlo para que más adelante en las imágenes no nos vayamos a entreverar. Entonces, vamos a tener que el intestino, que vamos a empezar el exófago desde el divertículo respiratorio, que se va a unir, que va a crecer por delante del intestino anterior. Entonces, esta unión, esta vaginación que va a comenzar a crecer, va a dar lugar al exófago y va a tener una comunicación y va a seguir su comunicación con este divertículo respiratorio o con lo que se va a convertir más adelante en la tráquea, ¿ya? En un orificio laríngeo. Pero sigamos viendo cómo va a crecer el exófago. Sigamos. El exófago, a este pequeño, bueno, no es exófago todavía, a este intestino anterior le va a crecer unas crestas longitudinales, las que se ven aquí. Unas crestitas. Estas crestas longitudinales van a cerrar al intestino anterior, ¿ya? Y van a separarlo, van a producir un tabique, que va a ser este. Este va a ser el tabique tráqueo-exofágico. Entonces, el exófago ya separado de la tráquea va a comenzar, va a ser un pequeño tubo corto. Ahora sí, cuando llegan las crestas y se cierra, a esto se le llama exófago. Mientras no haya crestas, sigue siendo intestino anterior. Entonces, el exófago va a ser primero un tubo corto, pequeño, ¿ya? Que va a estar separado del canal traqueal. Y bueno, lo que le continúa al exófago, ¿qué es? Por anatomía general, ¿quién me dice? El estómago, ¿ya? Entonces, el exófago va a ser un tubo corto, va a seguir su camino, como ven aquí, mira. Y aquí va a tener una dilatación fusiforme que va a ser el estómago, ¿ya? Y se va a situar este pequeño exófago ventralmente a relación de la notocorda. Ya sabemos que es la notocorda, ¿no? Va a ser es un pequeño punto de referencia donde va a crecer las diferentes células mesenquimales, ¿ya? Y vamos a tener un crecimiento. En estos momentos yo les voy a decir algunas cosas que ustedes tienen que saber del exófago primitivo, porque este es un exófago primitivo. El exófago primitivo va a comenzar a crecer al mismo tiempo que el feto va a ir creciendo, o que el embrión va a ir formándose o creciendo, ¿no? Al crecerse este embrión, el exófago va a comenzar a alargarse rápidamente, pero llega a su longitud final en la 7ª semana de gestación. A la 7ª semana de gestación, el exófago ha terminado su tarea. ¿Ya?
Entonces, aquí, en esta imagen, bueno, en esta imagen vamos a ver el estomodeo, que va a ser la membrana bucofaringea, que ya les he hablado. Por aquí va a empezar y por aquí va a terminar, ¿no? Entonces, solamente vamos a hablar ahorita del intestino anterior, que termina en ¿dónde? ¿Quién me dice dónde termina el intestino anterior? En el esbocio hepático. Ahí termina el intestino anterior. Entonces, sigamos. Vamos a borrar esto. Ya. Listo. Miren, vamos a ver esta imagen que está aquí. En esta imagen yo les voy a explicar cómo es que este exófago va a comenzar a tener una luz, ¿ya? Y cómo se va a convertir en un tubo realmente. Entonces vamos a saber que el endodermo origina el epitelio de todos los órganos y también va a formar el epitelio y las glándulas del exófago, ¿ya? ¿Cuáles son las glándulas del exófago? Bueno, debemos tener en cuenta que las glándulas del exófago no son glándulas en sí, sino va a ser una mucosa. Y esta se va a llamar mucosa exofágica que van a ser, o sea, o va a darse origen por el endoderme, por origen endodérmico, ¿no? Va a tener un origen endodérmico, tiene un inicio de proliferación y después de obliteración de la luz del conducto. ¿Cómo es esto? Les voy explicando. Primero, ya creció el tubito, comienza a formarse el tapón epitelial, ya que va a ser el epitelio, y este epitelio va a formar también dentro de él las glándulas o la mucosa del exófago. Esta mucosa se va a reabsorber por apoptosis entre la 8ª y la 12ª semana de gestación. El exófago se va a recanalizar. Acá está. Esta es la recanalización, o sea, le va a salir como pequeñas, como que le hubiera picado una polilla, así. Entonces se va a recanalizar, va a haber vacuolas. Esta recanalización del conducto va a hacer que se abra pequeños haces de luz, ¿ya? Y entre la 8ª y 12ª semana, la recanalización se hace por completo. Y se forma y va a comenzar a tener una luz normal. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Este color amarillito que le ha quedado. Esta va a ser su mucosa. ¿Ya? Y este color rojito va a tener capas musculares, que son de origen mesenquimal. ¿Ya? Vamos a tener en cuenta que los músculos va a tener, bueno, el exófago tiene un músculo estriado, y este músculo estriado se origina del mesénquima del cuarto arco faríngeo, ¿ya? El cual por eso es un músculo que va a ser inervado por el nervio vago. Entonces recordemos, el exófago, ¿por quién lo irriga? El tronco celíaco. ¿Quién lo inerva? El nervio vago, ¿ya? Y aparte de tener músculo estriado, va a tener músculo liso, que se va a originar del mesénquima esplánico circundante, ¿ya? Y la parte final del exófago, del músculo, va a ser inervado por las ramas del plexo visceral, debido a que, como todos nosotros sabemos, el exófago termina y empieza el estómago. ¿Y el estómago dónde se va a encontrar? Debajo del diafragma. Entonces, ahí va a tener otra inervación, que va a ser la inervación del plexo visceral. Entonces, ahora hablemos de las malformaciones del exófago. En el exófago sí hay muchas malformaciones, y estas son como las más importantes, las que mayormente se ven, ¿no? Vamos a tener la atresia exofágica, que es el desarrollo incompleto del exófago, debido a una desviación de la dirección del tabique tráqueo-exofágico. O sea, va a haber una mala recanalización. ¿Cómo mala recanalización? Supongamos que comienza la apoptosis y la recanalización para formar la luz, pero los factores, las proteínas,
los factores mesenquimales que hacen que se desarrolle esto, dejan de dar la señal, ¿no? Entonces, este intestino, este exófago primitivo, cree que ya ha terminado su proceso y no termina de recanalizar. Entonces, ahí se produce una atresia exofágica, está incompleto el exófago. ¿Ya? ¿A qué se le llama estenosis de la luz? Es cuando se va a desarrollar una recanalización incompleta, ¿ya? Pero aquí va a tener la vascularización, ¿ya? Quien irriga el exófago va a estar comprometida, ¿ya? Va a haber una estenosis. Y en la hernia hiatal congénita es cuando el exófago no ha terminado de crecer y por consecuencia una parte del estómago sale, ya atraviesa el diafragma y esa salida del exófago se le va a llamar hernia hiatal congénita. Vamos a borrar para cambiar. Hasta ahí. Quiero saber si todos me están entendiendo. Si necesitan que les explique algo más. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, continuamos. Creo que no tienen ninguna pregunta. Entonces vamos a continuar. Continuamos. El estómago. Hablemos del estómago. El estómago va a ser un segmento del intestino anterior de su estructura caudal. O sea, como ya les había dicho, ¿no? Tiene dos porciones, caudal, craneal y caudal. Entonces, el estómago va a estar en su porción caudal. En la porción caudal debajo del exófago. Este va a desarrollarse por una dilatación fusiforme, ¿ya? De la pared abdominal posterior. Esta dilatación fusiforme se va a dar por un mesenterio llamado mesogastrio dorsal y de septum transverso y un mesogastrio ventral. ¿Por qué son importantes esos mesogastrios? Quiero que los recuerden, porque ellos van a darle al estómago primario o el estómago primitivo la estructura de tener dos caras y dos bordes. Hablemos de los bordes. De los bordes. Tenemos el borde dorsal que crece más que el ventral y toma forma convexa y constituye la curvatura mayor del estómago, que está relacionado con el mesogastrio dorsal. Y el borde ventral, que es más lento y que va a formar la curvatura menor del estómago y está relacionado con el mesogastrio ventral. Ya. Vamos a tener, ¿por qué es importante conocer estos bordes? ¿Por qué? Yo les voy a explicar. Primero, el borde dorsal, que le va a dar la curvatura mayor, que es este, cuando gire o cuando se haga la rotación, va a cambiar. No es que vaya a cambiar nombre, sino va a cambiar de estructura, va a hacer que la estructura se invierta. ¿Ya? Y el borde ventral, que es la curvatura menor, va a estar relacionado con el mesogastrio ventral, también va a cambiar. Entonces, hablemos de la rotación. ¿Ya? Rotación del estómago. La rotación del estómago va a tener una rotación de 90 grados sobre su eje longitudinal. ¿Cómo es eso? Ya, aquí les voy a explicar. Este pequeño intestino primitivo, cuando comienza a formar el estómago primitivo, va a ser así, largo, panzón, en los dos lados. Pero cuando comienza a rotar, esta rotación en sentido del reloj, mira así, como lo ven aquí, va a darle
le va a cambiar. Va a tener una cara izquierda del estómago que se va a hacer anterior y la derecha se va a hacer posterior. Miren, esta vendría a ser la parte derecha y esta vendría a ser la parte izquierda. Entonces tenemos la cara izquierda se va a hacer anterior y la cara derecha se va a hacer posterior. No olvidemos eso porque gracias a este movimiento de rotación es por qué razón nuestro estómago y nuestro duodeno tiene una forma particular. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el nervio vago pasa por las curvaturas del estómago, o sea, por las partes del estómago. Entonces, este nervio vago va a cambiar su posición. Por eso en anatomía nos enseñan que el nervio vago del lado izquierdo va a ser anterior y el nervio vago del lado derecho va a ser posterior. Y el mesogastrio dorsal se va a desplazar hacia la izquierda y va a formar la bolsa omental. ¿Ya? Bueno, ya les comenté cuáles son los omentos o las bolsas omentales que van a nacer en el intestino anterior. Entonces, tengamos en cuenta esto. De ahí, tenemos que rotó 90 grados, se cambió la posición y vamos a tener este pequeño estómago que está acá. Tiene su curvatura menor, su curvatura mayor, su duodeno, ya. ¿Qué va a pasar de aquí? No contento, tiene que seguir rotando, entonces va a sufrir otra rotación, ¿ya? Pero esta rotación va a ser en su propio eje, va a ser un eje antero-posterior. Este eje antero-posterior va a darle un modo de su parte inferior que continúa con el duodeno, va a ascender, ¿ya? Y se va a colocar hacia la derecha, bajo el hígado, mientras que su porción cefálica o la parte del cardias, acá, ¿ya? Se va a mover hacia la izquierda y va a bajar. Entonces, por esa razón y por ese motivo, nuestro estómago está como inclinadito. Y por esa razón nuestro estómago parece una bolsita, ¿no? Miren. Por estas rotaciones. Esta rotación hace que aparezca su píloro, hace que el duodeno tenga una forma de C, que se haga una curvatura menor con mejor visualización y una curvatura mayor también. Y también se forme correctamente las estructuras que ya conocemos, como son los mesenterios, tanto gastropiploico o del intestino, que más adelante les voy a ir explicando. Entonces, vamos a tener que el estómago va a estar adherido a una pared posterior, ¿ya? Que se va a llamar mesogastrio dorsal, y una anterior que se va a llamar mesogastro ventral. Y pues, debido a las rotaciones, estas van a cambiar y también van a cambiar sus contenidos, no, se van a cambiar sus nombres, ¿no? El que fue dorsal va a ser posterior y el que fue ventral va a ser anterior. Bueno, siguiente. Ahora le vamos a hablar de la evolución de la bolsa epiploica. ¿Cómo se va a evolucionar esto? Porque es importante también. Tenemos que tener en cuenta que la bolsa epiploica es importante porque esta va a formar a los epiplon que nosotros conocemos, como el epiplo gastroesplénico, el mesogastro dorsal, que se va a situar debajo de él. ¿Ya? Vamos a tener que ese mesogastro dorsal situado debajo del epiplon gastroepiploico, yo les voy a explicar cuál es. En esta imagen vamos a tener que este es el estómago, este va a ser el páncreas, este va a ser el duodeno, este es el colon transverso, este va a ser el hígado. Entonces, aquí va a crecer un pequeño epiplón gastroesplénico. ¿Por qué se llama gastroesplénico? Porque va del estómago hacia el vaso, ¿ya? Entonces, por eso se llama gastroesplénico.
Vamos a tener un mesogastrio dorsal situado debajo de él. Sí, este es. A ver, este va a ser el esplénico. Y debajo de él va a crecer un mesogastrio dorsal. ¿Ya? Que va a crecer caudalmente por delante del colon. Mira, va a crecer por delante del colon. Va a estar adelante del colon. Aquí todos los órganos son recién primitivos, entonces por eso se ven así como que dispersos, pero después van a ir tomando como que cada uno su propio lugar, ¿no? Entonces vamos a tener que este mesogastrio dorsal va a seguir creciendo por delante del colon transverso, por aquí, por aquí, ¿ya? Este va a seguir creciendo hasta el intestino delgado. ¿No? Perdón. Hasta abajo. Al crecer, ya va a constituir un saco llamado la bolsa epiploica, la cual va a tener una pared ventral y una pared dorsal. Aquí, ustedes lo acaban de ver. Miren, se formó una bolsita. Una pared ventral, una pared dorsal. Vamos a tener que la parte cefálica de la pared ventral va a estar ubicada entre la curvatura mayor del estómago y el colon transverso. ¿Casa? Entre ellas va a estar ubicada el epiplón gastrocólico. Perdón, gastrocólico. Y en la parte cefálica de la pared dorsal, esta, se va a fusionar con el colon y va a formar el mesocolon transverso. Va a comenzar a fusionarse, ¿ven? Y va a formar el mesocolon transverso. ¿Ya? Y en la parte caudal de ambas paredes se van a fusionar y formar un delantal epiploico. Mira, un delantal epiploico. Este delantal epiploico va a envolver el cuerpo del estómago, ¿no? Y el delantal epiploico más el epiplón gastrocólico va a producir el epiplón mayor. O sea, los dos juntos, el epiplón mayor. Entonces, hablemos de la mala formación del estómago. ¿Cuál es bueno, las anomalías del estómago son poco frecuentes. Y esta en particular es muy importante conocerla debido a que tiene un mayor porcentaje de niños que nacen con este problema. ¿Ya? La estenosis pilórica hipertrófica. Es una estrechez de la luz del píloro debido al desarrollo exagerado de las capas musculares de este tubo. ¿Ya? Está hipertrofiado, o sea, ha crecido y su luz la luz, ¿vieron cómo era aquí? Aquí esto es lo normal, ¿no? Pero cuando está hipertrofiado, está más grande y disminuye la luz, lo que va a producirle al niño que tanto los músculos circulares como longitudinales de la región pilórica estén hipertrofiados, produzcan estenosis del conducto pilórico, obstrucción del paso de los alimentos y por lo tanto, cuando el estómago se distiende y el lactante va a expulsar el contenido del estómago con fuerza, así como un escopetazo. Va a ser un vómito en escopetazo. No se conoce una causa, pero sí hay tratamiento para esto, y es una pilorotomía. Entonces, es una de las malformaciones más frecuentes que va a tener el estómago. Y en realidad el estómago es muy poco infrecuente que haya. Entonces, sigamos. Ahora hablemos del duodeno. El duodeno es la porción terminal del intestino anterior. ¿Ya? ¿Qué pasa con el duodeno? El duodeno va a tener dos porciones, va a formarlo dos intestinos, el intestino anterior y el intestino medio. ¿Qué formaba el intestino anterior? La primera porción del duodeno.
La primera porción y un tercio de la segunda porción, o un medio de la segunda porción. ¿Ya? Vamos a tener que en el momento, ya les expliqué, el estómago rota 90 grados, rota sobre su eje y aparte más el crecimiento del páncreas, como lo ven aquí, ¿ya? El duodeno va a adoptar una forma de C. Va a tener una forma en C. Va a girar hacia la derecha y se va a desplazar hacia la línea media del lado derecho de la cavidad abdominal. Entonces, el duodeno siempre va a ir hacia el lado derecho. El mesoduodeno, porque como ya les he dicho, todos los órganos van a tener un meso. El mesoduodeno ventral y dorsal se van a fusionar entre sí y van a formar una fascia que todos nosotros conocemos, que la hemos escuchado, que se encuentra pegada al peritoneo de la pared abdominal derecha, que va a ser la fascia de Treis o retroduodeno pancreática. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Debido a que el duodeno y el páncreas comienzan a crecer y inicialmente estos dos órganos, van a ser intraperitoneales. O sea, en este embrión, antes de que se fusionen, los órganos son intraperitoneales, pero cuando las fascias se fusionan y se forma la fascia de Treis, van a ser retroperitoneales, secundarios, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de la mucosa duodenal, que va a ser de origen de proliferación de endodermo, ¿ya? También sabemos que la luz se va a obliterar, ¿ya? Se va a canalizar, y va a ser lo mismo que pasó en el exófago, ¿no? Va a haber recanalización y ¡plum! Se abre la luz. Por apoptosis se produce la luz. Entonces, ¿quién irriga el duodeno? El duodeno va a ser irrigado por la arteria celíaca del intestino anterior y la mesentérica superior del intestino medio. Entonces, el duodeno va a ser el único órgano que va a ser irrigado por las arterias que se encuentran tanto en el intestino anterior como en el intestino medio. ¿Va a tener malformaciones? Sí. 2. La estenosis duodenal, que se debe a una recanalización incompleta. Ya saben que es una recanalización, es cuando la luz no se ha abierto por completo. Y una atresia duodenal, que es donde hay ausencia de recanalización, o sea, va a ser compacto, así, compacto. Entonces, en una estenosis duodenal es así, va a tener como agujeritos, ¿no? Y en una atresia va a ser compacto. Eso es todo sobre el duodeno, y ahora hablemos de las glándulas anexas, como es el hígado, la vesícula biliar, pero hablemos del hígado. El hígado, ¿dónde empieza el hígado? En el esbozo hepático. Es donde termina el intestino anterior. El intestino anterior termina en el esbozo hepático y es donde va a aparecer a los 25 días del desarrollo embrionario un pequeño divertículo. Aquí lo vamos a ver. Va a ser bien pequeñito. Esto ya es grandote, pero primero es chiquitito. Vamos a pintar color verdecito. Ahora sí. Va a ser así, chiquitito. Este divertículo o evaginación va a comenzar a crecer entre el intestino anterior y el intestino medio. O sea, hasta aquí es el intestino anterior y hasta aquí es el intestino medio. Entonces, aquí comienza a crecer este pequeño divertículo. Y ese divertículo o yema hepática o cordones hepáticos, como quieran decirlo, ya se va a dividir en dos grandes porciones, en la parte hepática y en la parte cística. La parte hepática va a comenzar a crecer de tamaño. ¿Qué va a dar origen a esta parte hepática? Van a crecer estos cordones hepáticos y van a introducirse a una membrana o a un tejido que se va a llamar tectum transverso. Tectum, vamos a escribirlo.
transverso. Transverso. ¿Por qué es importante esto? Ahorita lo vamos a saber. ¿Ya? El septum transverso. Y este septum transverso va a dar origen al parénquima hepático, al epitelio de las vías biliares intrahepáticas, a los conductos hepáticos tanto derecho como izquierdo, al conducto hepático común, a la parte proximal de la yema hepática, que está cerca al duodeno, y que se va a estrechar y formar más adelante el conducto colédoco. Por esa razón es importante. Ahora hablemos de la parte cística. Pues hablemos de la parte cística. La parte cística va a ser la más pequeñita. Ya, este va a ser los cordones, esta va a ser la parte cística. La parte cística va a dar origen a la vesícula biliar y al conducto cístico. Este último, junto con el conducto hepático común, se van a unir y van a formar el colédoco. ¿Ya? Van a formar el colédoco. Ahora, vamos a hablar de qué va a pasar con el colédoco. El colédoco va a llegar hacia el duodeno, marcando la zona de emergencia del divertículo hepático, y durante su desarrollo de este embrión va a crecer el divertículo hepático hacia el septum, lo que va a formar cordones celulares macizos, lo que va a producir una anastomosis de las venas vitelinas y umbilicales. Por eso yo les mencioné que va a haber hay un filamento que está en el hígado que le va a pertenecer a la parte umbilical. ¿Ya? Y es por esta razón, porque hay una anastomosis de los cordones celulares macizos que nacen de la parte cística y que van a anastomosarse alrededor de la vena umbilical y de las venas vitelinas, las cuales van a desarrollar una red vascular y van a dar lugar a las sinusoides hepáticos. Sí conocemos a los sinusoides hepáticos, ¿no? Así como unos cuadritos. Y así viven los sinusoides hepáticos. ¿Ya? Estos sinusoides hepáticos, aparte, en la parte cística va a aparecer algo importante. Quiero que lo recuerden. Van a aparecer las células hematopoyéticas, las células de Kupffer, las células del tejido conectivo, que se van a originar del mesodermo del septum transverso. O sea, por eso lo escribí aquí, porque este septum transverso va a formar células importantes del hígado. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta esto. Ahora, otra cosa. Hablemos ahora sí, ya hablamos de la parte hepática, de la parte cística, cómo van a crecer. ¿Qué es lo que forma la parte hepática? La parte hepática forma, aparte del hígado, el parénquima hepático, el epitelio de las vías biliares, los conductos hepáticos, tanto derecho e izquierdo, y el conducto hepático común. La parte cística va a formar la vesícula biliar, el conducto cístico, y este conducto cístico se pega al conducto hepático, y estos se van a comunicar con el conducto colédoco, y el conducto colédoco va a pasar por la parte del duodeno. Entonces ya tenemos más o menos en nuestra cabeza cómo se está formando, ¿no? Miren, aquí está. Este va a ser el colédoco, aquí está la vesícula biliar, aquí está el hígado. ¿Ya? ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? Ahora, hablemos del hígado. ¿Cuál va a ser su función del hígado durante el desarrollo embrionario y fetal? El hígado va a funcionar como un órgano hematopoyético durante esta etapa. Si yo les preguntara, ¿el hígado embrionario es un órgano que funciona como un órgano hematopoyético? ¿Por qué? Porque va a producir la hematopoiesis hepática que va a iniciarse en la 6ª semana.
y tiene como máximo su actividad entre la sexto y séptimo mes de embarazo, ¿ya? Y después de este sexto y séptimo mes, va a comenzar a disminuir progresivamente su función hasta llegar al nacimiento. Otra función importante va a ser la producción de la bilis. ¿Quién produce la bilis? ¿Quién me dice? ¿Miren ahí? Un fantasma que me quiera decir. Ya. La bilis la va a formar la vesícula biliar. ¿Y cuándo inicia? A las 12ª semana de gestación. Y por esa razón, ustedes ven en todas partes que le ponen que el conducto, que la vesícula es color verde. ¿Por qué razón? Porque cuando se comienza a producir la bilis, este contenido intestinal va a ser color verde oscuro, mecónico, y eso va a teñir esas estructuras. Ahora, hablemos de los cordones celulares. Estas yemitas hepáticas o cordones celulares van a formar hepatoblastos, hepastocitos y colangiocitos, que van a formar el epitelio de las vías biliares. El septum transverso o mesodermo va a formar células hito, o sea, células estromales. Células hito. ¿Ya? O células estromales. También va a formar tejido conjuntivo, células de Kupffer, hematopoyéticas. Ya les había mencionado. Ya. Ahora, siguiente. Hablemos sobre la vesícula biliar. Aquí, bueno, ya les había comentado que la vesícula biliar va a iniciar la producción de la bilis a la 12ª semana, dándole un contenido intestinal color verde oscuro. Aquí está, aquí la van a ver. Mira, aquí está el esbozo. Es el esbozo cognético, pero aquí va a empezar el esbozo hepático. El esbozo hepático, donde va a formar la vesícula, va a formar el conducto cístico, la hepática común, el conducto colédoco, y aquí como ven, este conducto colédoco va a pasar y va a entrar en el duodeno. Y esa es su importancia, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la malformación de las vías biliares. Bueno, el hígado casi no tiene malformaciones, pero la vesícula biliar sí. ¿Por qué? Porque la vesícula biliar va a producir atresia. ¿Ya? ¿Qué es una atresia? Es una malformación que va a ser frecuente en el hígado durante el desarrollo de las vías biliares, y estas pasan por un periodo de conductos macizos que luego se van a recanalizar, ¿ya? Y esto sucede debido a que la vesícula o las vías biliares pueden no desarrollarse y van a generar en el bebé una ictericia intensa y progresiva en el recién nacido. Entonces, por esa razón, es importante poder saber cómo es que se desarrolla la vesícula biliar. Ahora el páncreas. Hablemos del páncreas. El páncreas va a ser un pequeño divertículo también, pero van a ser del esbozo pancreático, que se va a dividir en dos. Va a tener dos esbozos. El esbozo que aparece, que va a ser ventral, y un esbozo dorsal. El esbozo ventral va a tener una relación con el conducto colédoco.
¿Ya? Miren, aquí lo van a ver. Este es el conducto colédoco, aquí está el esbozo. Aquí les voy a explicar por qué va a ser una pequeña rotación. ¿Ya? Va a tener una relación con el conducto colédoco y se va a llamar mesoduodeno ventral. Mesoduodeno ventral. Va a tener, en el momento que comienza a crecer estos esbozos, van a rotar 90 grados hacia la derecha, ¿ya? Colocando al páncreas ventral debajo del páncreas dorsal. Miren, aquí está, rota 90 grados y coloca al páncreas ventral debajo del páncreas dorsal. Durante la 7ª semana de gestación, estos se van a fusionar y van a producir conductos en los dos esbozos pancreáticos, formando páncreas menor y la porción inferior de la cabeza del páncreas, más la parte del conducto pancreático principal. ¿Ya? Ahora, otra cosa que ustedes deben saber es que va a aparecer, al aparecer el esbozo pancreático dorsal, este esbozo tiene una relación con el mesoduodeno dorsal y al girar va a formar el resto de la glándula, ¿ya? Y va a formar el conducto pancreático accesorio. Durante el tercer mes de desarrollo embrionario, se desarrollan los islotes pancreáticos a partir del inicio pancreático parenquimatoso. Van a formarse el resto del páncreas. Ese páncreas granulacito, como lo vemos en anatomía, va a comenzar a formarse debido a la secreción de insulina que va a iniciar en el 5º mes de embarazo. Y el tejido conjuntivo y el estroma de esta glándula va a formarse por las yemas pancreáticas. Así como el hígado tenía yemitas, ese también va a tener yemitas. ¿Ya? Vamos a hablar, miren, aquí. Aquí se ve mejor la rotación y ustedes lo van a ver. Ese es el colédoco, este es el duodeno, aquí va a estar el mesenterio dorsal, o sea, la yema pancreática dorsal, esta es la yema pancreática ventral, va a girar en 90 grados. Al girar 90 grados, se va a poner este ventral debajo y este dorsal encima. Y después, en la 7ª semana, se van a unir. ¿Ya? Y van a formar los conductos, ¿no? El conducto pancreático accesorio, el conducto pancreático principal. Aquí va a estar el colédoco, mírenlo. Ya. Ahora vamos a hablar de la malformación del páncreas. El páncreas sí va a presentar malformaciones no recurrentes, pero estas aparecen, no se saben todavía si es por factores tanto genéticos o por factores que regulan, ¿no?, el desarrollo del páncreas. Vamos a tener un páncreas anular. ¿A qué se le llama esto? A la presencia del tejido pancreático alrededor del duodeno, ¿ya? Que va a producir cuando el brote pancreático ventral se va a dividir en los dos segmentos de rotación. O sea, ¿qué pasa? El tejido gira, se va a dividir, los dos segmentos se tienen que juntar, pero no se puede dividir porque ya están juntos y van a tener direcciones opuestas. Entonces, a eso se le llama páncreas anular. Al tejido pancreático heterotópico, que es la presencia del tejido pancreático que cuando se fusiona en cualquier lugar del extremo distal del exófago y el vértice de la base intestinal primaria, va a formar un tipo de tejido, ¿ya? Que es frecuente en la mucosa gástrica y en el divertículo de Melker. Por eso es importante conocer estos tipos de malformaciones para poder en algún momento diagnosticarle a algún bebé este tipo de enfermedades, ¿no? Como son los divertículos de Melker y algunas fallas en la mucosa gástrica. Ahora empecemos con el intestino medio.
Sé que es un poquito largo, pero de aquí vamos a avanzar súper rápido. El intestino medio es un segmento del intestino primitivo que va a estar comprendido por un portal intestinal anterior y un portal intestinal posterior. ¿Ya? Se presenta por el mesenterio dorsal y por su cara ventral va a comunicarse con el saco vitelino. ¿Qué es lo importante? Que por ahí va a atravesar el conducto ónfalo-mesentérico, que ya les había comentado. Entonces, tenemos en cuenta que el intestino medio crece rápidamente junto con su mesenterio formando las asas intestinales primitivas. ¿Y cuáles son los órganos que se forman? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles son los órganos que se forman en el intestino medio? Betsy por ahí levantó la ¿Quién lo mano. recuerda? Dijiste el ciego, colon ascendente, creo que es la mitad o la cuarta parte del proximal del colon transverso. Y la segunda mitad del duodeno. Muy bien. 2/3 proximales del colon transverso. 2/3 proximales. Es que el colon transverso se va a dividir en 3. Así como se divide nuestro abdomen en 3 partes, el colon trasero también se divide en 3 partes. ¿Ya? Por eso se le dice 2/3 del colon transverso. El intestino medio. Muy bien. Excelente. ¿Quién habló? Gracias por participar. Muy bien. Yo les voy a explicar cómo se van a formar una por una. El intestino medio va a formar asas intestinales primitivas, solas, simples, así, un montón de asas. Todas estas que ven aquí, así todas revueltas, todas estas van a ser formadas juntas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que va a tener una rama cefálica y una rama caudal. La rama cefálica, que va a estar cefálica o craneal, que va a estar en la parte de arriba, va a formar la porción distal del duodeno, al yeyuno y a la parte del ilium. O sea, va a formar todo esto. Hasta, ¿ya? Y la parte caudal, que es esto, va a formar resto del ilium, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y 2/3 proximales del colon transverso. Aquí todavía no se va a llegar a apreciar el colon transverso porque el colon, o sea, los intestinos van a tener también su propia rotación para ponerse en su lugar. Entonces vamos a ir viendo paso por paso. Las asas intestinales van a crecer longitudinalmente y y en la cavidad abdominal prácticamente van a ocupar una porción del hígado, del riñón, ¿ya? Van a tener que adaptarse. ¿Por qué? Porque el hígado ustedes saben que va a crecer y va a coger. Entonces eso va a destinar a que toda la parte de las asas intestinales bajen en ese lado. Y los riñones también van a formarse, van a ir formándose mediante el desarrollo del intestino medio. Entonces también van a hacer que los intestinos tengan una localización mucho más anterior y ellos van a ser más posteriores, ¿ya? Entonces vamos a tener que estas asas intestinales van a irse hasta el celoma extraembrionario del cordón umbilical. Miren, aquí. Este que está aquí, por aquí van a ir en dirección hacia ese cordón, ¿ya? Durante la 6ª semana, este desarrollo, se va a hablar de una hernia umbilical fisiológica. ¿Por qué? Porque todos estos órganos van a querer salirse por ahí. Entonces parece que se estuvieran saliendo, pero no. Entonces, a la 6ª semana. Y bueno, estas asas, entre la 7ª, la 8ª, ya van a ir rotando. Las asas intestinales comienzan a rotar 270 grados en dirección antihoraria, o sea, al revés. Los órganos del intestino anterior rotaban en forma horaria, sí. Ellos van a rotar así.
Por esa razón, cuando hablamos de colon, hablamos que el colon ascendente va a nuestra mano derecha, transverso, en tu mano izquierda, colon descendente, ano. ¿Por qué? Porque ha rotado 270 grados en forma antioral. O sea, y esto va a hacer que también la arteria que los irriga gire y tome un eje. O sea, va a haber un eje de la arteria mesentérica superior, ¿ya? Porque el intestino medio va a ser irrigado por la arteria mesentérica superior. Y esta rotación se va a realizar durante la formación de la hernia, ¿ya? Y esta hernia es una hernia fisiológica, va a rotar 90 grados, va a salir para posicionarse y va a regresar a la cavidad abdominal girando 180 grados, ¿ya? Más o menos al tercer mes, estas hernias ya giradas o hernias o asas herniadas van a regresar a la parte abdominal y van a tener, bueno, van a estar con otras estructuras que van a permitir su posición. Por ejemplo, al momento de rotar a los 3 meses, van a permitir que el hígado deje de crecer, ¿ya? Van a regresar hacia van a poner en su lugar o van a plantar en su lugar al mesonefro. O sea, los riñones van a permitirles pegarse, a plantarse, ¿ya? Y también van a ayudar al aumento del volumen de la cavidad abdominal para que todas estas asitas puedan quedar como envueltas, pegadas y no se dispersen. Porque como nosotros sabemos, el intestino es enorme. Entonces, gracias a estas rotaciones de 270 grados en forma antihoraria, de 90 grados para salir de la herniación y de 180 grados para acomodarse en la cavidad abdominal, es que gracias a esto nuestros intestinos no salen volando sin plum. ¿Ya? Vamos a tener que la porción proximal del yeyuno va a ser la primera en volver a la cavidad abdominal. Las asas que van regresando se colocan a la derecha. Y la última en regresar es la dilatación que corresponde al ciego, la cual se va a introducir al cuadrante superior derecho, ¿ya? Y va a ocupar a la fosa ilíaca derecha, lo que va a permitir la formación del colon ascendente y del ángulo hepático. Posteriormente se va a dar un origen del pequeño divertículo del apéndice secal, ¿no? Que es lo que yo les digo que va a aparecer en el intestino medio. Miren, aquí está. Listo. Miren, aquí se va a dar las rotaciones, como ya les había dicho. Comienza a rotar, miren, aquí está la pequeña herniación fisiológica, rota 90 grados, se posiciona, esta es la B, comienzan a rotar, a hacerse como un rollito, miren, un rollito, 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 y va saliendo, rollito, 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 y va saliendo. Entonces, comienza a hacer el rollito, sale completamente, vuelve a rotar 180 grados, se posiciona el colon ascendente y va a ayudar a la formación del colon transverso, se va a formar el colon descendente y va a posicionarse hasta el cielo. Acá, aquí está el cielo. Y más adelante va a crecer el apéndice, que va a ser una pequeña vaginación que va a salir de ahí, ¿no? Recuerden que esta parte del colon descendente la vamos a ver en el intestino posterior ya. Entonces, veamos qué malformaciones del intestino medio. Las malformaciones del intestino medio sí hay varias, como la onfalocele, que se debe a la presencia de una hernia umbilical fisiológica. O sea, las hernias no han entrado, como les digo, entonces se han quedado fuera
y las puedes ver en la cara, o sea, se pueden ver cuando cuando se corta el cordón umbilical, se va a ver una tumoración cubierta de ágneos, y eso es lo que tienen los intestinos hacia afuera, ¿no? Hay algunos bebitos que nacen así. La hernia umbilical congénita, que es frecuente, que se debe a la oclusión imperfecta o la debilidad del anillo umbilical, o sea, le va a salir una pequeña hernia. La atresia y estenosis intestinal, ya saben que es una atresia y que es una estenosis, entonces se va a dar ausencia de la luz del tubo intestinal primitivo y la disminución del calibre, ¿no? Lo que va a obstruir la salida y la entrada del bolo alimenticio. Entonces tenemos intestino posterior. El intestino posterior bueno, se van a originar los siguientes órganos: el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y la posición superior del ano. ¿Ya? La porción terminal del intestino posterior es la dilatación terminal, que va a estar revestida de un endodermo y separada de la cavidad amniótica por una membrana cloacal. Aquí está, miren. ¿Por qué se va a separar? Porque se va a tener que dividir entre dos membranas. Miren, acá está. Esta es la membrana cloacal, que va a estar aquí, y se va a comenzar a separar. ¿Ya? Y ustedes dicen, ¿pero por qué se tiene que separar? Se tiene que separar porque se va a formar una membrana urogenital y una membrana anal. Entonces, de la membrana cloacal van a ser las partes del niño y van a ser su parte posterior, que es el ano. Entonces, digamos, esta formación está envuelta de células endodérmicas de la cloaca y ectodérmicas de la fosa anal. Y van a estar revestidas o van a estar relacionadas con la cara ventral del antaloides. ¿Qué es la antaloides? La antaloides va a ser por donde orina el fetito, ¿ya? Por ahí orina el fetito. La evolución de la cloaca depende del tabique urorectal, este que ven aquí, este secto. Ahí. Aquí lo vamos a ver mejor. Mira, este es el antaloides, acá está el conducto ónfalo-entérico, ónfalo-mesentérico. Esta va a ser la cloaca. La membrana cloacal va a comenzar a dividirse y va a formar su intestino postnatal o posanal, también se le dice. Y va a formar, esta es la membrana cloacal, y va a dejar que se forme el tabique urorectal, el intestino primitivo posterior, la antaloides, y va a haber constricción de la pared de la cloaca para formar el ano. Miren lo que va a pasar. Esta membrana cloacal va a seguir acortándose, va a seguir disminuyéndose. Ese es el tabique urorectal del que ya les había dicho. ¿Ya? Vamos a tener dos posiciones. Ya esto vamos a dividir la cloaca en dos, en una anterior y una posterior. En la anterior o ventral va a estar la parte seno urogenital, que va a ser lo que, por esa razón, nosotros tenemos en la parte delantera nuestras partes, ¿no? La mujer, la vulva, y el hombre, el pene. Entonces, en la parte posterior va a estar el ano rectal o el conducto anorrectal, que va a ir formándose la cloaca. Ya, mire, aquí vamos a seguir bien. El tabique urorectal va a seguir presionando. Acá está la membrana. Se va a seguir haciendo constricción lateral de la cloaca y va a aparecer, miren, como dos sectos. Aquí va a aparecer el recto y aquí va a estar el seno urogenital. ¿Esto cuándo se va a dar? En la 7ª semana de desarrollo. El tabique urorectal va a tener un contacto con la membrana cloacal y va a tener una zona de fusión donde se va a formar un engrosamiento mesodérmico llamado peritoneo primitivo. Ay, perdón, perineo primitivo. Perineo primitivo. Este perineo se va a dividir más adelante en las membranas que ya les mencioné. Ahora miremos cómo se va a formar el anito, que es lo más importante, ¿no? La llamada también fosita anal o proctodeo
o proctodeo, ¿ya? El recto va a ser un conducto, va a ser un conducto que va a tener su revestimiento, igual que todos los conductos, igual que el exófago, el duodeno, va a tener su parte de membrana, o sea, su parte muscular y su parte interna. Y ahí esa parte interna tiene que ser recanalización para que se abre, ¿no? Se abre ese canal, se produzca un orificio. Va a ser poco profundo. Vamos a tener que va a tener dos zonas, la zona superior y la zona inferior. La zona superior mide algo de 25 milímetros, que corresponde a la porción terminal del intestino posterior, que es este. Esta. Que ven aquí, acá dice, intestino primitivo posterior, esta va a ser la zona superior, ¿ya? Aquí, hasta aquí llega el revestimiento de la cloaca. Va a tener un revestimiento endodérmico y va a ser irrigado por la mesentérica inferior. En esta parte, que es la fosa anal, que es la zona inferior, que mide 13 centímetros o 13 milímetros, deriva del proctodeo o revestimiento ectodérmico y va a ser irrigado por las arterias hemorroidales. ¿Ya? La unión de estas dos zonas está representada por la línea pectínea, está acá, ya que se va a observar a nivel del epitelio, como una zona de transición. ¿Por qué? Porque vamos a tener en la parte superior epitelio cilíndrico simple y en la parte inferior epitelio plano estratificado, ¿ya? Vamos a recordar que la membrana anal se rompe. ¿Cuándo se rompe? Entre la 7ª y 9ª semana. Y el contenido del intestino posterior se va a comunicar con la cavidad amniótica. ¿Ya? Y esto lo va a mantener como, le va a dar una estructura diferente. Por esa razón, también vamos a hablar de malformaciones en esta parte del intestino posterior, debido a que sí hay personas que nacen con algunas dificultades. El megacolon aganglionar congénito o enfermedad de Hirschsprung-Prugar, caracterizado por una zona de dilatación en el colon, ¿ya? Debido a la ausencia de células ganglionares del plexo mientérico, o sea, lo que va a producir, va a hacer que el segmento se dilate. Es frecuente en el recto y en el sigmoides. Y debido a esto, el peristaltismo va a estar reducido, o sea, no va a tener movimiento. Va a haber una falla de migración de las células de la cresta neural. Esto sí se va a dar por falla de factores que hacen que migren estas células, ¿no? Entonces vamos a ver que los ganglios parasimpáticos de esa zona van a estar comprometidos, van a estar ausentes, no va a haber dilatación. Y vamos a tener el ano imperforado. Esta está asociado a la desviación del tabique urorectal, o sea, el tabique urorectal que les había mencionado, no va a estar separado completamente, como lo hemos visto, sino no va a separarse, ¿ya? Y esto va a hacer que persista la membrana anal y el conducto anal termine en un saco ciego, ¿ya? Esto puede ocurrir por atresia rectal y bueno, a veces esta parte se vuelve gruesa, ya va a tener un extremo terminal del recto, va a ser grueso, y a veces se puede observar comunicaciones anormales entre la luz del recto y la vagina. Eso se le llama fístula recto-vaginal o fístula con la vejiga, o va a tener también, o sea, anormalidades, comunicación con la vejiga, y se le va a llamar fístula recto-vesical. Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado en el aparato digestivo. Sé que ha sido súper largo, espero que me hayan podido entender. Y si alguno de ustedes tuviera una pregunta, pues es el momento. Bueno, vamos a dar un minutito para que los chicos vayan dejando sus preguntas en el chat. Y si es que no, pues pasaríamos a hacer la despedida, ¿no? Pero, ¿qué te parece si esperamos un minuto para que ellos puedan dar sus preguntas? Sí, claro. Ya, Claro, chicos, en chicos, este minuto pregúntenme. pueden prender su micro. Bueno, Daniel menciona, ¿cómo es que me puedo aprender tantos términos?
si recién inicio en este mundo de aprendizaje sobre la embriología? Lo importante es que no te aprendas, bueno, creo que todos sabemos qué órganos tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, lo importante más es que te aprendas en qué momentos van desarrollándose. Por ejemplo, el intestino primitivo comienza a desarrollarse a la cuarta semana. Eso es lo que te tienes que aprender. De ahí las palabras como plegamiento cefalocaudal o lateral, eso ya, eso no es necesario. Tú tienes que saber que así como tú tienes una cabeza y unos pies, ¿cómo se formaron? O sea, la parte cefálica, la parte de la cabeza, así como tú tienes tu cabeza y tus pies, igual todo el intestino primitivo, igual el hígado, el páncreas, el estómago, tienen su cabeza y sus pies. Entonces tienen un inicio y un final. Es lo único que tú tienes que aprender más que todo, ¿no? De ahí las pequeñas palabras, bueno, es importante que las puedas recordar. Por ejemplo, ¿quiénes irrigan al intestino primitivo? El tronco celíaco. ¿Quién irriga el intestino medio? La mesentérica superior. ¿Quién irriga el intestino posterior? La mesentérica inferior. Esas son base para que tú puedas entender no solamente la embriología, sino también para que puedas conocer la anatomía del cuerpo humano. Si tienes problemas para aprender palabras, yo te recomendaría escribirlas en una hojita y repasarlas todos los días. Por ahí también dejan otra pregunta, ¿qué libro es más recomendable para estudiar embriología? Mira, yo les recomiendo el MUR, que es embriología clínica. Ahí van a encontrar mucho sobre las anormalidades del aparato digestivo y aparte de eso está muy bien explicado. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen un examen mañana de embriología y en verdad quieren así algo resumido que tiene como 5 hojas, creo, o 6, estaría el AJMA, que es el resumen del MUR, es la embriología médica. Entonces, son los 2 libros base que ustedes deben tener, ¿no? Si tienen mucho más tiempo para estudiar, el MUR. Si mañana les toca examen, entonces sería mucho más el A. Genial, Mili. Por ahí también Dávila Velasco Carla mencionaba si es que iban a haber otras clases. Pues sí, nosotros constantemente realizamos ponencias en este proyecto que es el de Hermano Mayor, donde pues ustedes, como han visto, pueden preguntar con confianza. Nosotros somos estudiantes al igual que ustedes y no vamos a, por así decirlo, juzgarlos si es que no saben algún tema o si recién están iniciando en este mundo, ¿no? Que es de la medicina que es tan grande. Entonces, estén atentos a nuestros chats de WhatsApp, a nuestras redes en Siembe, ¿no? Y pues por ahí vamos a estar enviando las ponencias. Si tenemos un grupo de WhatsApp, voy a enviarlo. No sé si Miri, ¿me puedes esperar un momentito para sacar el grupo de WhatsApp y ya te despido? Sí, claro, por supuesto. Y bueno, con ¿Tuvieran respecto a la grabación de alguna... la ponencia, lo pueden encontrar en el YouTube de Siembe, que también se los vamos a pasar, bueno, se lo estamos pasando por el grupo, ¿no? Que es un link donde pueden encontrar todas nuestras redes sociales. Un momento y se los envío. Bueno, chicos, si tuvieran alguna otra pregunta sobre el tema, que les haya quedado alguna duda, que quisieran que se las resuelva, prendan su micrófono con confianza y yo los puedo ayudar. Y hay quiz. Creo que sí va a haber quiz. Las preguntas están fáciles. Yo las he dicho todas en la ponencia. Bueno, si no hubiera ninguna otra, alguna pregunta, les voy a ir agradeciendo a todos.
Gracias a todos ustedes, más bien, por haber asistido. Espero que todos me hayan entendido. Tuvieran alguna duda, pueden dejármela aquí en el chat o prender su micro. Y pues yo les recomiendo que lean mucho. Si tienen tiempo, lean el MUR. Es un libro muy bonito, muy didáctico, tiene imágenes, les puede ayudar mucho. Sí, chicos, la verdad, bueno, como están diciendo en el chat, la ponencia ha sido bastante entendible. Bueno, Ali está levantando la mano. Quizá tiene una pregunta, Ali, te doy la palabra. Bueno, como decía, muchas gracias. En el chat también me estás viendo los agradecimientos de los chicos, que ha estado muy buena la ponencia, que han entendido bastante. Y bueno, te agradecemos nuevamente por el tiempo y la paciencia que has tenido para poder organizar estas PPTs, ¿no? Y poder compartir con nosotros un poquito de lo que sabes. Nada, como siempre, un gusto tenerte con nosotros y te esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias Secretaria por haberme invitado. Gracias a todos que hayan entrado, todos los chicos que hayan entrado de diferentes partes. Espero que me hayan entendido y pues en otra oportunidad será. Y espero que todos estén bien, que se cuiden, lávense sus manos, usen sus mascarillas y pues hasta otra oportunidad. Gracias, me divertí mucho explicándoles y espero que ustedes también.